Hace aproximadamente 30 años el Señor me alcanzó. Y quiero introducir esta enseñanza con una reflexión breve, porque hoy estará con nosotros un hermano que estará compartiendo lo que Dios hizo en su vida. Pero antes de que pase mi hermano, me gustaría decirte que hace 30 años el Señor me rescató. Hace 30 años el Señor trató de una forma muy fuerte conmigo, una forma muy profunda conmigo. Y yo recuerdo que a pesar de que yo tenía conocimiento distorsionado, tergiversado, incompleto, pero venía de una agrupación, una denominación, tenía cierta luz, yo me sentía bueno. Yo sentía que no había pecado en contra de Dios como los otros. Me miraba y me comparaba y decía: no soy alcohólico, no soy drogadicto, no soy asesino, no soy narcotraficante, no soy... Me sentía bueno. Pero finalmente llegó el Espíritu Santo. Y cuando entendí el Evangelio de Cristo, fue tan fuerte el impacto que de mi boca salieron las siguientes palabras: más me hubiera valido no haber nacido. Más me hubiera valido no haber nacido. Salió de mi corazón, no fue algo forzado. Era el Espíritu Santo convenciéndome de pecado. Y recuerdo que yo iba a una congregación en el sur de la ciudad, muy elegante, muy bonita, alfombrada, con bancas de caoba, con muchas comodidades. Pero ¿sabes algo? Estaba perdido. Y tomé la decisión de buscar a Dios de corazón. Y recuerdo que salí de ese lugar, de ese grupo, y me fui a buscar a Dios, a escuchar el Evangelio. Y recuerdo que fui al estacionamiento de una casa pequeña. Era una lona, eran sillas rojas, era todo muy sencillo. Pero ¿sabes algo? Ahí estaba Dios, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba el Evangelio. Y yo recuerdo cómo caía de rodillas. No me importaba que el piso fuera cemento, quizás lastimado por la lluvia, por el agua, por el sol. Caíamos de rodillas, confesando pecados y entregando nuestra vida a Dios. 3 décadas han pasado. ¿Y por qué quise compartir esto? Porque yo sé que Dios no es un Dios de coincidencias. El día de hoy, después de varios años, están aquí unos hermanos y amigos muy queridos que viven en esa casa. Y yo sé que Dios los trajo hoy. Yo sé que Dios tiene un propósito con ellos también, como con cada uno de nosotros. Después de muchos años, hoy están aquí, gente muy amada y querida. Dios los trajo. Y yo recordaba que fue en esa casa donde Dios trató conmigo de una forma profunda, profunda, quebrantándome, humillándome, haciéndome ver mi condición espiritual y después llevándome al Calvario, donde pude ver a Jesucristo y entender lo que Él hizo por mí, y me dio una oportunidad de vida eterna. La palabra de Dios dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que hace Dios.
una nueva criatura. Una nueva criatura. De una criatura que estaba atestada de diferentes pecados, Él hace una nueva criatura. Y cada quien puede responderse y mirar atrás. ¿De dónde vienes? ¿De qué vida vienes? ¿De qué pecados vienes? ¿De qué esclavitudes vienes? El Señor hizo una nueva criatura. El Señor me dio una nueva oportunidad. ¿Qué te digo? No la merecía. No la merecía. Pero en su grande misericordia y amor, Él tuvo compasión. Él me dio una nueva oportunidad. Han sido 30 años de caminar con Dios, con luchas, dificultades, situaciones, llamadas de atención de Dios, fortalezas, enseñanzas. Pero ¿sabes algo? No me arrepiento de lo que Dios hizo hace 30 años. Y agradezco a Dios por su gran misericordia y su amor. Pero Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Dios sigue cambiando vidas. Dios sigue transformando corazones. Y el apóstol Pablo, que es el que escribió esta carta aproximadamente en el año 57 después de Cristo, él dijo: de modo que si alguno está en Cristo, en Jesús, en el Mesías, en el Salvador. Son palabras del apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que hace el hombre. Que la religión no lo puede hacer, que la psicología no lo puede hacer, que la psiquiatría no lo puede hacer, pero que Jesús sí lo hace. Cambia las vidas, rompe las cadenas, renueva la mente, transforma el corazón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Nos da una nueva oportunidad. Eso no quiere decir que no serás tentado por aquello de lo cual saliste. Sí, hay un recuerdo, hay luchas, hay tentaciones, pero finalmente está la gracia de Dios, que te va a ayudar, te va a acompañar, te va a fortalecer. Él va a estar contigo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo hace nuevo Dios. Es decir, nos da una nueva oportunidad. El día de hoy quisiera que pudiéramos escuchar el testimonio de un hermano, el hermano Amadeo Cruz Morales. Él es un hermano que nació en el estado de Veracruz, en la ciudad de Minatitlán, en el año de 1975. Y de ahí Dios lo movió a Quintana Roo, a Cancún. Pero hasta donde entiendo aún no conocía a Jesús cuando esto pasó. Y ahí fue donde él tuvo un encuentro con Cristo. Y actualmente él vive con su familia, su esposa y sus hijos en la ciudad de Puerto Arturo, Quintana Roo, que es una ciudad a la cual recientemente fuimos a hacer una campaña de salud. Y eso ha permitido que podamos convivir mucho más con él, con su familia. Y el día de hoy él quisiera, yo le pedí obviamente, quisiera compartir su testimonio y poder testificar lo que Jesús hizo en su vida. Dispongamos nuestro corazón, abramos nuestros oídos, permitamos que Dios nos hable a través de un ejemplo. Porque así como Dios obra en una vida, Él puede hacerlo en cualquier otra. El apóstol Pablo, en 3 ocasiones, en el libro de los Hechos, narró
su testimonio. 3 veces está registrado el testimonio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a través de testificar lo que Dios ha hecho, damos a conocer el Evangelio, damos a conocer a Dios, damos a conocer a Cristo y damos una esperanza de vida a la gente que nos rodea. Hermano Amadeo, por favor, si pudieras pasar y permitamos que Dios nos hable a través de su palabra. Muy buenas tardes, tengan todos los que están aquí presentes. Es para mí un gusto poder estar aquí en la Ciudad de México y poder ver a muchos de los hermanos que había visto un tiempo atrás y también poder ver caritas que no conocía. Pero agradezco a Dios que me permita conocerles a todos ustedes. Y como ya mencionó el hermano Juan, mi nombre es Amadeo Cruz Morales, nacido en Lomas de Coachapa, municipio de Minatitlán, estado de Veracruz. Y quiero dar mi testimonio, no sin antes citar una porción de la Escritura que habla de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros los seres humanos. Y por favor vamos a la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1, en su versículo 11. En el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero repetir, en él, que está haciendo referencia a Jesús, dice que tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, que el propósito lo podemos cambiar si queremos un sinónimo que puede ser intención. Entonces quedaría que en Jesús fuimos predestinados conforme a la intención del que hace todas las cosas según el designio, que también le podemos poner por ahí una palabra que signifique lo mismo y puede quedar proyecto de su voluntad. Está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso que en Jesús fuimos predestinados conforme a la intención del que hace todas las cosas según el proyecto de su entera voluntad, de la voluntad de Él. Yo estoy seguro que cuando yo vine a este mundo, en el 1975, 22 de octubre, Dios tenía un propósito conmigo. Todos nosotros debemos entender, queridos amigos y hermanos y jóvenes que estamos aquí, que todas las cosas que existen en el universo tienen un propósito, ¿o no? Podemos poner ejemplos, por decirlo así. ¿Cuál es el propósito de este micrófono que tengo aquí? Sí, ¿verdad? Que mi voz pueda llegar un poco más allá. ¿Cuál es el propósito de este púlpito que tengo aquí? Pues que yo ponga mi Biblia y... todo tiene su propósito, aún lo más mínimo tiene un propósito. Una lágrima, las lágrimas, las glándulas lagrimales que Dios nos dejó allí, si se está resecando la vista naturalmente sin que nos demos en cuenta, empieza a empañarse y una lágrima empieza a correr, tiene un propósito, lubricar mi vista. Todo tiene un propósito. Y estoy seguro que Jesús, que Dios en su misericordia tenía un propósito conmigo al enviarme a este mundo. Estoy seguro que ustedes no eligieron nacer, ¿o sí?
¿Quién de los que está aquí presente dice, no, hermano, perdón, pero yo sí decidí existir en el universo? Nadie. Y yo te podría preguntar, ¿alguno de ustedes decidió nacer aquí en México? ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? Pachuca, Hidalgo, México, Estado de México. Ok, ¿tú decidiste ahí ese lugar? ¿Por qué decidimos nacer aquí? Es que nosotros no decidimos. Hay un ser supremo que decide por nosotros. Y Él me elige para enviarme a este mundo. Así es que nazco allí en ese lugar por su misericordia de Dios. Cuando cumplo 19 años, cuando tenía yo como 16 años, vivíamos de la pesca en Veracruz. Para los que conocen Veracruz hay mucha pesca, muchas lagunas. Pero empezó a escasear el pescado y muchos de los jóvenes teníamos que emigrar y buscar trabajo en otros lugares. Y fue uno de los que emigró a la ciudad de Cancún. 16, 17 años, llego a Cancún, consigo buenos trabajos, una vida por delante estable, obviamente metiéndome en el pecado, algunos vicios, algunas solventes que podían destruir mi vida. Empecé a trabajar en ese entonces como pintor. Yo era contratista, yo podía contratar edificios y pintarlos. Empecé a pintar los baños y descubrí que el thinner me transformaba, me transportaba a otros, y empecé a caer en esas cosas. Empecé a hundirme, pero por la misericordia de Dios, en una de esas tardes de sábado que yo ya había terminado mi trabajo, me vestía y me iba yo a deambular, a vagar en el parque del centro de Cancún, la plaza del centro de Cancún. Ahí andaba yo caminando, perdiendo mi tiempo, cuando escucho a unos jóvenes predicando la palabra de Dios. Un jovencito más bajito que yo, casi de mi edad, estaba compartiendo el evangelio, hablaba de Cristo, se movía para acá. Y yo dentro de mí dije, pues está bien lo que hacen esos muchachos, le voy a dar para los refrescos. Yo pensé que querían dinero. Metí mi mano en mi bolsa y tenía yo un billetito y me acerqué para dárselo. Pero él seguía predicando con un megáfono y una Biblia y se movía de un lado para otro. Y yo le decía, disculpa, me aborda otra persona, este no era un joven, era un señor casado. Y me dice, joven, ¿le puedo ayudar en algo? Y como yo era experto también para cambiar las cosas y mentir, le dije, sí, es que le quiero preguntar a él por qué predica aquí en el parque y no se va a un templo. Y me dice, mira, joven, si nosotros nos fuéramos a un templo, tú no escucharas el evangelio. Dios quiere que lo escuches. Oh, sí, tienes razón, buena idea, bueno, con permiso. No, espérate, no te vayas. Te quiero invitar a una reunión cristiana. Dentro de mí dije, ¿para qué me acerqué? Yo no quería nada con el cristianismo. Para mí, la religión, eran todos hipócritas, eran mentirosos, eran impuntuales. Lo que decían no lo cumplían. Ese concepto tenía yo de toda la gente que se llamaba cristiana. Yo no quería nada con el cristianismo. Pero me dice, joven, te voy a invitar a una reunión. Le dije, de acuerdo. Y yo soy una de las personas que, por la misericordia de Dios, cumplo mi palabra. Le dije, ¿qué día? Miércoles. ¿A qué horas? A las 6:30 o 6, por ejemplo. 6 de la tarde paso por ti. Esta es mi dirección y aquí me pasas a buscar. ¿Sabes qué pensé yo? Me voy a zafar a este religioso fácil. Ellos son impuntuales. Me vestí, me puse mi mejor ropita que tenía, salí ahí al punto donde yo le dije esquina con tal, ahí me presenté con mi reloj en mano. Dije, dando exactamente las 6 de la tarde, ni un minuto más, agarro un taxi y me voy a vagar. Y cuando lo vuelva yo a ver, le voy a decir, eres un mentiroso, porque te esperé a las 6 de la tarde y no llegaste. Faltaban como 2 minutos y yo no conocía a Dios y yo le pedí a Dios, Dios, que no lleguen. De verdad, ojalá que no venga. Para mi sorpresa, 1 minuto antes de que ese muchacho me dijera esa hora, veo que se para un Volkswagen. Amadeo. Oh, claro, eso lo digo dentro de mí. Dijo, oh, ¿qué pasó? Pues te estoy esperando, yo soy de palabra. Bien orgulloso, ¿no? Pues yo también. Perfecto. ¿Sabes qué me impresiona de los cristianos puntuales? Que impactan. Si ese joven predicador
hubiera llegado tarde. Él iba a blasfemar, yo iba a blasfemar a Cristo por la culpa de él, por su impuntualidad. Así que quiero hablar con todos los jóvenes y los cristianos, que si de alguna forma das tu palabra a alguien que no conoce a Dios, cúmplela, porque representas a Cristo. Si ese muchacho hubiera llegado 2 o 3 minutos antes, ya no me iba a encontrar. Y obviamente cuando yo lo vea, yo le iba a reclamar y tildar de mentiroso. Obviamente llega a la hora, ya les expliqué, en una reunión como esta, mucha gente, en un salón grande, entro con toda la vergüenza, me siento en una de las sillas como tú estás sentado y escucho las alabanzas y yo no me paro, yo estoy sentado. Hay gente así, que los invita por primera vez y es normal, no conocen a Dios. ¿Quién va a amar y a cantarle a alguien que no conoce? Yo estaba sentado allí en una de esas sillas, el que me llevó se para, se pone a cantar, a bendecir a Dios, y yo solo así, mirando para todos lados. Él normal está cantando, viene la predicación. Honestamente, en la primera predicación no pasó nada en mí. Media predicación, me levanto irreverentemente y me salgo y me voy. Y el que me predica me dice, se sale detrás de mí y me dice, ¿qué pasó? Ya me voy, yo tengo otros compromisos que hacer. Bueno, vamos, te llevo. Oh. Yo no quería, yo me lo quería despegar. El próximo miércoles te vengo a buscar. ¿Está bien? ¿A qué horas? Tal hora. Perfecto. Pero ellos eran puntuales, ¿eh? Quiero hablar con los hermanos que tienen alguna responsabilidad. Sean puntuales, hermano, porque es de gran bendición. De verdad. Voy a continuar. En la segunda reunión, en un culto como este, ya no me salí. Me quedé escuchando la palabra. Poco a poco, la palabra de Dios, el evangelio, que es poder de Dios para salvar, empezó a taladrar en mi mente. Y empecé a darme cuenta, yo estoy perdido entonces. Yo estoy un pecador entonces. Y empecé a buscar mi salvación. Yo sabía que estando en una reunión, en una silla, eso no me salvaba. Yo decía, necesito salvarme, que Cristo me salve, que Cristo me alcance. Y empecé a buscar mi salvación. Por la misericordia de Dios, a los 20 años, Jesús llega a mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y ahora tengo la duda. ¿Y cómo voy a saber que yo ya soy salvo? ¿Será porque el hermano me está diciendo que yo ya soy salvo, ve buenos testimonios? Y empecé a buscar, decirle, Dios, confírmame mi salvación. Quiero que tú me muestres que yo soy salvo por gracia. Ya entendía los temas de salvación, de justificación. Y empecé eso. Trabajaba en un hotel Meliá, Cancún, en la zona hotelera de ahí de la ciudad de Cancún. Y estando allí, me comunicaba con él, me contactaba con él, era un agente de seguridad. Buscaba y le decía, Dios, ¿cómo sé que ya me perdonaste? No quiero ser emocional. No quiero llorar unas lágrimas. Ay, ya me perdonó porque ya lloré. Yo quiero que tú me lo confirmes. En su misericordia, Dios me confirma su salvación. Estando orando en una recámara, viene una voz. No una voz sublime como, o literal como la que estás escuchando la mía. Una voz sonó en mi mente que decía, no te dejaré, no te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Y esas palabras penetraron en mi ser, en mi alma, y me puse a llorar literalmente. Le dije, Dios, ¿me estás hablando? ¿Eres tú el que me estás hablando? Yo no había leído esas palabras en la Biblia, no te dejaré, yo no había leído toda la Biblia. Y empecé a ver que Dios se contactaba conmigo, me hablaba. Y desde ese momento emprendí una búsqueda real de la persona de Dios. Y empecé a comerme la Biblia, empecé a leer las Escrituras. Y le decía a Dios, por ejemplo, descubría yo en la Biblia que Dios le hablaba a Moisés, que Dios le hablaba a Elías. Y le dije, Dios, ¿todavía hasta el día de hoy le hablas a los seres humanos? ¿Por qué no me hablas? Y a pesar de que Dios me hablaba, yo decía, Dios, háblame. Me subía al sexto piso, al quinto piso, en la azotea. Ahí le decía, ¿dónde estás? Y a veces le decía, ¿por qué le hablaste a Elías? ¿Cómo es que le hablaste a ellos si a mí no me dices nada? Tengo sed, mi alma literalmente tenía sed de aquel que habla a los seres humanos.
emprendí esa búsqueda real. Al año, año y medio, 2 años, Dios me dice, vas a empezar a servir. Para mí era un privilegio servir. Si me ponían a mover una silla, yo estoy feliz moviendo una silla. Si me ponían a limpiar, yo estoy feliz limpiando la congregación. Obviamente, empecé a predicar en el parque, ahí mismo, donde Dios me alcanzó. Ahora con otro grupo de muchachos que habíamos sido alcanzados en ese tiempo, empezamos a predicar la palabra de Dios. Ahí estaba yo. Mi primera predicación, queridos hermanos y amigos, la revolví. Les hablé del infierno, de la paz, del amor, de la fe, de la crucifixión, de la resurrección. Yo no sabía centrarme en un tema. Pero ahí estaba yo diciéndole, teníamos problema con la gente en ese parque de Cancún, para los que conocen, es donde antiguamente ahí todo se concentraba. Llegaban esas personas hierbateras que empiezan a ser limpias y hablar y traían una boa. En una ocasión estaba yo predicando, viene la señora que va a hacer eso y me avienta la boa en mis pies. Obviamente yo le tenía un poco de miedo a la boa, pero dije, ¿qué van a decir toda la gente? Que el hermano le tiene miedo a la boa. Y ahí me quedé, ay, no te vayas a mover, ¿no? De verdad, empecé a predicar el evangelio. Como no estaba muy de acuerdo con la palabra de Dios, en una ocasión me detuvieron. Había una iglesia, yo predicaba en el Parque de las Palapas en esa otra ocasión. Estaba predicando el evangelio con otro muchacho, éramos 2 nada más, uno de Chiapas. A un costado teníamos la iglesia universal, la iglesia católica. Yo nunca empiezo a hablar mal de la gente ni de los ídolos. ¿Para qué? No gano nada. Estaba predicándole de Cristo crucificado, resucitado. Pero obviamente alguien salió de allí y se fue a buscar la policía y me la trajo. Viene el oficial y me dice, joven, y yo sigo con mi megáfono diciéndole que Cristo viene, que se arrepientan. Joven, y le dije, un momento, señor oficial, ahorita termino. Obviamente, como yo no terminé, o yo no me detuve a su palabra, terminando me dice, estás detenido. Le dije, ¿pero por qué? Porque no obedeciste las instrucciones de un oficial. Estaba yo ocupado, oficial. Obviamente había un montón de gente ahí que me escuchaba y algunos decían, llévense ese gritón, que se lo lleven. Se para un católico y le dice al oficial, señor oficial, yo estoy escuchando lo que él está diciendo y en ningún momento ha ofendido a la iglesia católica ni a nada. Y él dijo, pero me lo voy a llevar porque no obedeció a las instrucciones de un oficial. Dije, ya está. Pues me van a detener por predicar, adelante. Era un sábado. Me detienen, nos vamos ahí a la preventiva, me ponen con las manos así y le digo al hermano que me acompaña, al joven, ¿sabes qué? Ve y dile a los hermanos que me detuvieron, mañana no voy a estar en la reunión y quién sabe quién va a tocar la alabanza. No, hermano, yo voy contigo. Bueno, pues vámonos. Los 2 estamos ahí con las manos así extendidas y nos mirábamos y entraban gente golpeada, gente lastimada, gente que robó, gente que todo, y a nosotros no nos hacían caso y ya me había cansado la mano. Y entra de repente un supervisor y le dice a los oficiales, ¿y este qué? Pues están predicando, ahí son los predicadores. No sé si dijo enciérralo o algo así dijo. No, pásenlo con el juez calificador. Váyanse con el juez calificador. Voy en una oficinita, toco, adelante. Hay un oficial. ¿Qué pasó? Me responden, me preguntan. Pues no sé, me mandaron con usted. ¿Para qué? No sé. ¿Qué estabas haciendo? Estaba predicando la palabra de Dios y me detuvieron. Bueno, vete de mi oficina y no vuelvas a predicar. Oiga, ¿y no hay un permiso para predicar? No hay permiso, lárgate de aquí. Ah, bueno, está bien. Me salí. ¿Qué quiero decir con todo eso? No lo estoy diciendo por vanagloria. Pero cuando una persona ama a Jesús, se enamora de Jesús, uno quiere servir a Jesús, uno quiere servir a su Señor y está dispuesto a todo por amor a Dios. Queridos hermanos y amigos que están aquí, que conoces a Dios, para empezar, empieza a contactarte con Él. Él es real, Él sí habla. Número 2, sírvelo. Y sé puntual en todas las cosas. Voy a adelantar mi historia. Pasan los años. Soy maestro de niño, me tienen como maestro de niño, como persona que toca la alabanza, me tienen como responsables en las plazas. Estoy predicando, me mandan a apoyar a Ciudad del Carmen, regreso. Para ese entonces
viene otro episodio de mi vida. Yo hasta ese momento que voy aquí era soltero. ¿Sabes qué tenía yo en mi cabeza, muchachos? Señoritas, yo no me quiero casar. Yo quiero servir a Dios. Obviamente yo había leído Pablo y dije, Pablo, yo quiero ser como Pablo. Obviamente, también le dije a Dios, mira Dios, lo que yo quiero es ganar almas para ti. Si tú me vas a dar muchas almas casado, dame una esposa. Pero si yo voy a ganar más almas como Pablo soltero, no me des una esposa, no me quiero casar. Hubo un retiro para jóvenes. No sé si ahí estaba el hermano Juan Carlos Díaz. En ese retiro nos dieron las instrucciones de cómo se hace un desposorio y nos dijeron, nunca hagas un voto de celibato. Para empezar, yo no sabía ni qué era celibato. No le digas a Dios que no te vas a casar, porque a lo mejor sí te vas a casar. Ah, entonces eso es celibato. Es normal. Dije, Dios, no voy a hacer un voto de celibato, pero si es posible, yo no me quiero casar. Ando sirviendo a Dios entonces, yo decía, yo no me quiero casar. El pastor de la iglesia local, a menudo venía y me decía, hermano Amadeo, yo era un joven, tenía 22, 23 años, iba avanzando. ¿Cómo andamos con el matrimonio? Bien, hermano. ¿Qué hay de, te gustaría casarte? No, hermano. Seguro, seguro, hermano. Hay una muchacha que te atrae, no te preocupes por eso, hermano, no hay nada. Habían muchachas bonitas, pero no era que yo tenía en eso. Mi enfoque no era, Dios, ¿con cuál me voy a casar? ¿Será que con la flaquita, con la gordita, la chaparrita, la blanquita, la morenita? No. Dios, yo te quiero servir y si tú me quieres dar una esposa, pues tú la vas a elegir para mí, porque tú tienes un propósito para mí. Yo sabía que Dios era Dios de propósitos. Regreso de Ciudad del Carmen, empiezo a apoyar a la iglesia de Playa del Carmen. En ese entonces, a los 25 años aproximadamente, una hermana que vivió aquí en la Ciudad de México y en Querétaro, pero es de esa ruta de allí, de la península, llega el domingo, primer domingo que llega, yo estoy tocando la alabanza, ella se sienta enfrente y obviamente estaba enfrente. Pues tengo que echar un ojito. No, de verdad, estaba enfrente de mí, pues veo una persona nueva, era una iglesia pequeña, literalmente. Ah, una muchacha nueva, normal. El martes, que era reunión de discípulos, el pastor nos dice, aquí va a estar esta muchacha, ella es una discípula, viene de donde, no sé dónde, y ella va a estar aquí. Pues le eché el otro ojito. Pues me lo están presentando como una discípula, de verdad, hermanos. Pero ¿sabes cómo era su vestimenta? Unas faldotas largas, nada inmoral. No era una muchacha que se vestía lo más pegada a su ropa para atraer a los hombres. Pasaron como 2 meses y el pastor dice, después, como los 2 meses, quiero pedirles que estén orando por un grupo de niños que tiene la hermana que acaba de llegar. Dije, Dios, esta mujer no es distinta a las demás. Eso es lo primero que pensé. Si me quieres dar una esposa, es que sea una mujer que te quiera servir, que esté dispuesta a servirte. Y ella era una de esas. Servía, iba a predicar allá a los parques. Siendo una mujer esa muchacha, se paraba en el kiosco y otra hermana le agarraba una cartulina y ahí estaba predicándole a la gente. Cuando supe su testimonio, su trayectoria, dije, wow, como que coincidimos en esto. Lo empecé a orar. Viene el pastor y me dice, hermano Amadeo, ¿qué hay del matrimonio? No, pues ahora sí ya hay algo. ¿Qué hay? Pues tal cosa hay. ¿Sabes qué me dijo primero? Óralo. Y le dije, no. ¿Por qué? Le dije, ¿sabes, Juan? Porque también se llamaba el pastor de allá como el hermano Juan de acá. Pero él era Juan Carlos Méndez. ¿Sabes qué, Juan? No lo voy a orar. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios me escucha. Y si yo se la pido, me la va a dar. ¿Y qué? Me dice, hazte responsable, no tengas miedo. Fue que dije, bueno, pues sí. 25 años más o menos. Dije, Dios, si esta es la mujer que tú has decidido para mí, porque yo sé que tú tienes proyectos, tú tienes propósitos, y si yo voy a cumplir tu propósito con esta mujer a mi lado,
adelante. Y si no, me estoy equivocando. Ya con el permiso del pastor, porque así lo manejábamos, le dábamos, por eso dice la Biblia que Dios puso pastores para que ministren a la iglesia. Le hice saber, me dijo adelante, me dio su permiso, por decirlo así, me dio luz verdes. Me acerqué y le dije las siguientes palabras. Mira, no, antes de acercarme a hablar con ella, me puse a orar como un niño. Lloraba amargamente, le dije, Dios, hoy le voy a proponer matrimonio a esa muchacha. Si no es tu voluntad, te vas a olvidar de mí. Y yo me voy a olvidar de ti, pero no porque quiero olvidarme de ti, sino que me voy a confundir. Y oraba y lloraba, le decía, Dios, no me permitas. Si no es la mujer que tienes para mí, que me diga que no. O si ella se va a confundir también, prefiero que me atropelle un carro. Pero no quiero cometer un error, Dios. Tú sabes que te amo. Y yo no quiero fallarte. Y lloraba postrado. Dije, bueno, pero lo voy a hacer porque de alguna forma se tiene que hacer. A la hora señalada me acerqué, la fui a buscar a la oficina. Fuimos a tomar un jugo de naranja. Para no dar mucho detalle en esto, porque tengo que avanzar en mi testimonio. La primera respuesta es, las palabras mías fueron, le digo, mira hermana, he estado orando a Dios por una esposa y Dios me ha confirmado, me ha mostrado que eres tú, pero soy un hombre y puedo fallar. Si hay algo en ti, que sientes algo por mí, dímelo. Y si no sientes nada por mí, también dímelo. Y no te voy a rogar, porque en el cristianismo no se ruega. Y tampoco lo hagas, porque pobre el hermano, no tampoco ni pobre ni que nada. De verdad, hermanos. Sus palabras fueron, mira, hermano, no tengo el sí, pero tampoco tengo el no. Oh, ¿y cuándo va a haber el sí o el no? Dame una semana para orar. Perfecto, una semana para orar. Esa semana yo tenía para orar y dije, Dios, que sea no si tú quieres no, que sea sí si tú quieres sí. No me quiero equivocar porque los humanos se equivocan, ¿o no, hermanos? Nos equivocamos los seres humanos. Y en algo tan delicado, yo no me quería equivocar. Finalmente llega la semana y me dice sí. Hablamos con los pastores, nos casamos a los 26 años. Mi esposa está aquí conmigo en este momento. ¿Te puedes poner sobre tus pies, cariño? Allá la pueden ver si gustan. Pueden voltear, no hay problema. Gracias. Gracias, cariño. Ella es mi amada esposa. De verdad, hermano, gloria a Dios. Ella fue la mujer que Dios eligió para mí. Al cabo de un año nos da a Dios el primer hijo. Pasan otros 2 años. Al tercer año nos da Dios nuestro segundo hijo. Los metemos a los niños a la guardería, al primero. Como todo papá, toda mamá dice, pues, no la guardería, perdón, me confundí, al kinder. Lo metemos al kinder, como todos vamos a meter al niño al kinder. En una ocasión que ella visita al kinder, las cortinas, las persianas están cerradas y hay una música adentro. Ella toca y por una rendija ve a todos los niños bailando una música ahí terrible y a mi hijo sentado al final mirando a todos. Y Dios le dice, ¿qué haces, mujer? Estás entregando a tu hijo a la boca del lobo. Toca la puerta y le abre a la maestra, le dice, maestra, por favor, póngale un trabajo a mi hijo. Ahorita no es hora de trabajar, señora, ahorita es hora de bailar. Pues me voy a llevar a mi hijo. Pues no se lo va a llevar porque no ha terminado la clase. Pues sí me lo voy a llevar porque es mi hijo. Y fíjense qué terrible yo todavía. Llega y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo ya no va a ir a la escuela. Le dije, ¿por qué no? Imagínate, yo todavía ya no va a ir a la escuela, pero ¿por qué no? Él tiene que prepararse académicamente. Me dijo, no. Pero si tú quieres que él vaya a la escuela y mi hijo se pierde, va a ser por tu culpa. Y Dios me abrió los ojos y me dice, ¿es verdad? Si él se pierde, tú eres el responsable. Dije, está bien, no lo mandemos a la escuela. Y ella le empezó a dar clases. Le dio toda el kinder, le dio toda la preprimaria, le dio toda la primaria. Yo era el director en la casa, yo era el maestro de música en la casa, ella era la maestra de las materias.
y pusimos las bases en los dos de mis hijos. Cuando ya llegó a la edad de que vayan a la secundaria, a llorar. Y le dije, Dios, voy a probar mis cimientos. Y lloraba, hermano, literalmente lloraba. Y le dije, Dios, si el cimiento que le tengo puesto a mis hijos es falso, es endeble, se los va a tragar el mundo, se los va a comer el mundo, y todos los principios que le enseñamos a nuestros hijos no va a servir para nada. Y lloraba por ellos. Y mi esposa lamentaba y decía, Dios, vamos a mandar a los hijos. Le dije a mis hijos, mira, si tú te empiezas a portar mal, te voy a sacar de la secundaria. Si tú veo que tu cristianismo se está decayendo, vas para afuera de la secundaria. Por la misericordia de Dios, se metía a orar mi hijo, porque se le enseñó la oración. Muchas reglas hubo en casa. No tengo tiempo para decir todo eso, pero había reglas. Una de ellas es, si no me entrega la clase de música que le tengo dejada, no sale a recreo. Y mi esposa dándole metiéndole ahí todo lo que es académico. Bendito Dios, entregaban las tareas, todo. Hoy, por la misericordia de Dios, la gloria sea para nuestro Señor Jesús, mi hijo es el responsable de la alabanza allá. Hoy me dice, ¿sabes qué, papá? Muchas gracias por haberme enseñado música, me gusta. Al principio yo no quería nada, yo lo entregaba solo por salir a recreo, pero ahora me encanta la música. Y mi otro hijo, tengo un hijo, el mayor se llama Jared Israel, el otro se llama David Alexis, él es el bajista. En las congregaciones de allá están sirviendo a Dios en las iglesias. Lo digo, ¿por qué lo digo, hermano? No para vanagloriarme, oh, el gran hermano, no hice nada, solo hice lo que me correspondía. Y aún le decía a Dios, Dios, ¿será que es esto lo que me corresponde? ¿Será que es todo lo que tengo que hacer por mi familia? Orábamos, vigilábamos, ayudábamos. Una de las cosas que a mí me bendice muchísimo de mi esposa es que siempre sus ojos estuvieron en mis hijos. Ella sabía dónde está el hijo, si está con el primo, si está jugando, con quién está jugando, qué es lo que está jugando. No quitaba la vista de los hijos. Hoy las cosas no son así muchas veces. El hijo anda jugando, es que está jugando con el hijo del hermano. Pues vamos a ver qué juego tiene el hijo del hermano. Porque si el hijo del hermano está jugando Nintendo, está jugando ahí de matar, y mi hijo eso va a aprender, pero es que es el hermano, pues hay que vigilar aunque sea el hermano. ¿De verdad, hermanos? Jesús, en su misericordia, cuando mis hijos tenían aproximadamente 4 años y 6 años, yo sigo sirviendo en la iglesia de Playa del Carmen. Viene un huracán para ese entonces, fuerte, que azota muchas comunidades y azota a Puerto Arturo y la desbasta. Y una persona, un habitante de Puerto Arturo que se congregaba en la iglesia de Playa del Carmen, dijo que su pueblo estaba destruido. Hubo una comisión de hermanos para ir a llevar ayudas. Empecé llegando a esa comunidad donde hoy tienes tu casa, llevando ayudas materiales. Pero Dios me muestra la necesidad espiritual. Y Dios me dice, mira, Dios habla, hermanos. De verdad que Dios habla. Llevaba yo ayudas. En una mañana de sábado, si no mal recuerdo, antes de dormirme, Dios me dice, hagan una campaña evangelística aquí. Y hablo con el niño que se quedaba a dormir ahí donde yo me quedaba en una casa de una familia. Y me dice, sí, hermano, estaría bien que hagamos una campaña. Perfecto. Invité a los hermanos, hicimos la primera campaña evangelística. Y una persona que tenía problema con su vista, que era de ese pueblo. Y otra persona que se congregaba en una religión, que lo digo con mucho respeto para muchas religiones. Hay religiones que quizás están vivas, pero esa estaba muerta. Pero él, teniendo comezón de oír, escucha la palabra. Y esas dos personas son los primeros que se convierten al evangelio.
Y me dicen, hermano, ¿por qué no vienes más seguido? Empecé a ir cada 15 días. Y luego me dicen, hermano, la gente quiere escuchar, la gente quiere que vengas, ¿por qué no vienes cada semana? Le dije, los gastos económicos no me alcanzan. Y le pregunto a Dios, Dios, ¿quieres que yo me vaya a vivir a Puerto Arturo? ¿Quieres que yo me vaya a esa comunidad? En una alabanza, Dios me decía, ve. En una predicación, Dios me mostraba lo que yo tenía que hacer, como a muchos de ustedes. En una alabanza, Dios te dice lo que tienes que hacer. En una predicación, tú entiendes lo que tienes que hacer. Y yo entendía. Dije, Dios, por favor, dame una señal porque me va a ir mal. Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi casa, voy a dejar mi parentela y me voy a aventurar allá en medio de la selva, porque Puerto Arturo es una comunidad casi en medio de la selva, con muchas incomodidades. Y leyendo mi Biblia correlativamente, cuando llego a Marcos 16:15, me dice Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y como que esas palabras resaltaron para mí, dije, Dios, no hay más señal con esta. Este va a ser mi muro cuando me esté yendo mal. Me voy a predicar a ese pueblo. Le digo a mi esposa, eso dice Dios, ¿estás dispuesta? Era una mujer que estaba dispuesta a servir a Dios en todo. Adelante, vámonos. No sabíamos lo que nos esperaba. Compramos una casa, su techo no era de lámina, era de guano o de palma, no sé cómo la conocen. Guano o palma. Era una casa abandonada que nos vendieron. Era una casita que tenía unos muritos. Toda la casa estaba un murito bajito porque ahí criaban borregos. El día que fui a ver la casa, unos zorros estaban allá arriba. Obviamente no se lo dije a mi esposa. Claro que no. Pero de verdad, literalmente zorros así grandísimos, tlacuaches creo que le llaman, allá en la casa. Le digo al pastor, al responsable de la iglesia de Playa, Dios me envió acá, me dice, vamos a orar por ti y te vas a ir. Nos fuimos, llevamos todas las cosas, una motoneta, era lo que nos acompañaba a nuestro medio de transporte. Pero mis hijos estaban chicos, 4 años, 6 años, cabíamos en una motoneta los 3. Llegamos allí, la primera noche que nos acostamos en esa casa, obviamente reparamos los muros, hicimos un sanitario, le pagué a los vecinos de allí, nos fuimos ahí. La primera noche no podemos dormir. Es de guano arriba, escucha sonido. En la ventana, ya eran como las 1 de la madrugada, no podíamos dormir. Y un sonido por la ventana, la primera noche. ¿Qué será, mi amor? Me dice mi esposa. Ha de ser una cuija. Una cuija es una lagartija chiquitita así, blanquitas que andan, en la ciudad también hay. Entonces yo le dije, ha de ser una cuija, para no espantarla. Yo también pensé que era una cuija, porque era algo chico. ¿Y si te levantas a verlo? Bueno, me levanto a verlo, era un tremendo alacrán por este tamaño, más o menos. Menos, esta noche no durmió. El pabellón, le pusimos un pabellón a la cama a los niños y poníamos y lo metíamos así abajo. Pero obviamente como es en el monte, hay monte a tu alrededor, los ratones viven allá arriba. Y andan sonando los ratones. En una ocasión estaba yo predicando a una señora de por ahí. Estaba de frente a mí la señora, peleando los ratones arriba. Le cayó en la cara a ella. De verdad le cayó en la cara un ratón y... Ay, dice, sígale hermano, predícame hermano. No, es que para ellos no es problema el ratón, pero para alguien que vive en una ciudad, que no está acostumbrado a los ratones. Pero eso no es todo. En las noches las boas venían a pescar ratón. Y por eso el ruido arriba de tu casa, obviamente los ratones andan huyendo porque las boas ya llegaron. Defecaban los animales hacia arriba, pringaba a veces en tu pabellón. Es terrible. Empezamos a sufrir. Empezamos a decir, Dios, ¿será que no nos confundimos? ¿Será que no nos equivocamos? Empezamos a predicar el evangelio, pero la gente tenía ganas de escuchar la palabra de Dios. Los rayos, los truenos, relámpagos y rayos caen de una forma impresionante. Literalmente vibra la casa. ¡Paz! Obviamente nosotros habíamos escuchado que normalmente los rayos vienen por los árboles, cosas altas. Al lado de la casa teníamos unas tremendas matas de mango. Y todo es árbol. Y de verdad, tras.
Las culebras abajo, arriba y abajo. Mi esposa yo me iba a las 5 de la mañana a ganar 70 pesos. Porque eso es lo que se pagaba. Ahorita se gana 150. Es bien, es distinto a la ciudad. Se gana muy poco. Pero 70 pesos tenía que ir a ganarlos. Me levantaba a las 5 de la mañana, me iba. Mi esposa se quedaba con los niños. Cuando ella quería ir a la cocina, ya había una culebra adentro. Mi esposa, que no tiene mucha habilidad para saltar muebles, no sé cómo le hacía, pero cuando miraba una culebra, saltaba. Era tremendo. Vecinas, por favor, aquí hay una culebra. Venían las vecinas bien valientes. Claro que, ¿dónde está, vecina? Sí, ahorita la mato. No, sí, te tienes que aclimatar a eso. Fue difícil, hermanos. Te lo estoy contando de esta forma práctico. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que la temperatura está subiendo y nuestras pilas pueden ir bajando. Y no me gustaría que al ratito estés así, mira. No. Entonces quizás te ríes de lo que te digo, pero es verdad, hermano. Nosotros llorábamos, hermano. Mi esposa lloraba. En la cama ella lloraba. Es más, una ocasión se le metió un ratón en el pabellón. Mi esposa, ¡ah! Y el pabellón y el ratón gire y gire de miedo también, o de los gritos, no sé qué, hasta que encontró la salida y salió. Era terrible, lloraba mi esposa, decía, Dios, ¿cuál es el plan? ¿Por qué nos tienes aquí en este lugar tan endeble? Es difícil. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay un precio que pagar. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la mano de Dios? Tienes que sufrir. Tienes que seguir las pisadas del maestro. Pero son pocos los que dicen, yo quiero seguir la pisada del maestro. Mucha gente, multitudes siguen a Jesús. Es más, de todos los que estamos aquí presentes, somos muchos. Pero ¿quién de todos está siguiendo la pisada del maestro? Tendríamos que preguntarnos. Era para llorar. Nos movíamos en la motoneta, nuestro primer hijo de 4 años, cuando siente el airecito, se empezaba a dormir. Y mi esposa agarrada del manubrio de la motoneta, con la cabecita ahí. Y yo el otro lo tengo atrás de mí. Y voy manejando. Para la ida no era mucho problema, el problema era para la regresada. ¿Sabes cómo sufre una madre? Ya se durmió, pobrecito, no se me vaya a caer. Pero el problema, regresábamos como a las 11 de la noche de predicar en los pueblos a nuestra casa. Jared, que era el mayorcito, lo tenía yo en la parte de atrás y le dije, abrázame, en la moto. Y veníamos.